porque en realidad es inagotable el terreno de la literatura, o sea, es decir, hay tantos aspectos por ver, por conocer. Y una de las cosas que uno siempre se pregunta cuando empieza a escribir es ¿cuál es mi voz? O sea, ¿cómo descubre uno la propia voz, ¿no? Lo cierto es que uno no puede tenerla ya definida y después ponerse a escribir, más bien el proceso es al revés. O sea, hay que escribir mucho, hay que romper mucho, hay que trabajar mucho, hay que equivocarse mucho, hay que fracasar. Yo creo mucho en el tema del fracaso. Yo creo que el fracaso en los proyectos nos iluminan para poder entender qué es realmente lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en ese sentido, es interesante ver los procesos de escritura. En el caso de Kazbek, a mí me resultó un proyecto, les voy a confesar una cosa, o sea, fue la novela, es la novela que más rápido he escrito. Yo normalmente me tomo años con una novela. Y efectivamente yo venía trabajando muchos años en un proyecto de novela que fracasó. O sea, entonces, y yo ya me estaba acostumbrando al tema del fracaso, porque en realidad muchos de mis libros han surgido de eso, de procesos de muchas dificultades. O sea, detrás de una novela mía hay una novela que fracasó, que no salió y que abandoné y que después llegué al proyecto que era. Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? Pues animarlos a que es necesario fracasar, o sea, porque vamos descubriendo un poco el pulso de lo que nosotros realmente necesitamos escribir, no lo que debemos escribir, ni lo que se quiere que escribamos, ¿no? Ahora, respecto al tema de la novela experimental, ¿no? El adjetivo a mí siempre me preocupa porque yo ya concibo que la novela por sí mismo es una exploración, debe ser una exploración, debe ser un experimento, ¿no? Yo una de las cosas que he notado en mi propio trabajo, ¿no? Es que de alguna manera todas mis novelas, las tres que he publicado y la que voy a publicar dentro de poco, siempre han sido novelas en las que he querido pues ir un poco más allá, es decir, que cada libro no sea una repetición del anterior, y que más bien yo sienta que en cada proyecto que estoy empezando haya un algo para descubrir, para explorar. Ese siempre para mí es un reto, y quizás eso explica que yo realmente no haya publicado tantas novelas. O sea, hay autores de mi edad que han publicado 3 veces novelas, mucho más que yo. Y en el caso de mi ritmo es porque cada libro tiene que ser una exploración. En el caso de Kazbek fue bastante curioso porque, como yo les decía, llevaba algunos años avanzando con un proyecto de un personaje que se me resistía mucho y que sale aquí, pero sale aquí como personaje rechazándome a mí como autor, o sea, que es el Dacal. Si lo han podido leer, Dacal es un autor que ya había salido, un personaje que había salido en algunos cuentos míos y que quise meterle una novela que se iba a centrar en él. Y no salía el proyecto, entonces llegó un momento en que me encontré muy paralizado y pasó una cosa muy curiosa porque volví a encontrar unos dibujos que me había dado Peter Musfeld y que están mencionados en la novela y están incluidos en la novela, ¿no? Entonces ahí fue una cosa muy rara porque salieron los dibujos y fue como fulgurante, o sea, salieron un montón de días, me puse a trabajar y la novela la escribí en 3 meses. Y realmente la novela da cuenta, para quienes la han leído, da cuenta en realidad de un proceso de escritura, da un poco de una reflexión también sobre varias cosas en el momento de escribir. Yo quería leerles, no traje ninguna ponencia, ninguna conferencia en la cual leer esto, nada más, ¿no? Pero me parece, yo creo que muy interesante porque esto es unos textos que escribió Tristan Tzara, este famoso autor este famoso personaje, escritor que formó parte del dadaísmo, porque hay una frase que se cita mucho, ¿no? Y es una frase que dice, es necesario violar las reglas, pero para violarlas es necesario conocerlas. Eso es algo en lo que creo. O sea, realmente para poder transgredir en algo necesitamos conocer un poco cuáles son las reglas que en principio se utilizan. Pero yo quisiera leerles el texto completo, es muy cortito, porque van a ver cómo de alguna manera, con un razonamiento que parecería una especie de silogismo, da unos rodeos que de alguna manera va tocando lo que pasamos en el proceso de escritura. Entonces dice Tristan Tzara: es necesario violar las reglas, sí, pero para violarlas es necesario conocerlas. Es necesario regular el conocimiento, sí, pero para regularlo es necesario violarlo. Es necesario conocer las violaciones, sí, pero para conocerlas es necesario regularlas. Es necesario conocer las reglas, sí, pero para conocerlas es necesario violarlas. Es necesario regular las violaciones, sí, pero para regularlas es necesario conocerlas. Y termina: es necesario violar el conocimiento, sí, pero para violarlo es necesario regularlo. O sea, fíjense qué cosa más curiosa
que, claro, supuestamente con toda esta explosión creativa de los dadaístas, fíjense que aquí Sara habla de varias cosas, habla de reglas, habla de conocimiento, habla de violaciones, transgresiones, habla de, insisto, el tema del conocimiento, es decir, y todo va en un proceso que es una especie como de círculo interminable, ¿no? Es una especie de trayecto interminable en el que nosotros vamos pues explorando, descubriendo, revisando cosas, regulando violaciones, curioso, regulando transgresiones. Significa que tenemos que pensar el proceso creativo. Y eso es una cosa en la que yo creo mucho. Yo siempre hablo de pensamiento novelístico, en el sentido que hay particularidades, porque la novela es una forma de pensamiento y de reflexión, o sea, porque implica una articulación muy grande de cosas que van desde cosas racionales hasta irracionales. No se pueden controlar los procesos creativos. Yo hace poco hablaba con un buen amigo mío, el novelista peruano Jorge Eduardo Benavides, y un poco conversando sobre esto, él me decía, claro, es que curiosamente en el fondo nosotros no elegimos los temas racionalmente, sino que los aceptamos. Y esto me parece una cosa importante, la aceptación de lo que realmente somos o sentimos o pensamos. Porque parecería, uno dice, bueno, ¿sobre qué voy a escribir? Voy a elegir un tema. Y muchas veces una de las cosas que nos bloquea es esa elección del tema. Es esa dichosa elección del tema, en la que de pronto empezamos a creer que cuando elegimos el tema y empezamos a escribir, parecería como que qué difícil, no sale, o sea, ¿por qué no sale? Entonces hay una diferencia muy, muy sutil entre la dificultad de que salga un tema y la exigencia de escribir lo que realmente necesitamos escribir. Ese proceso de reconocimiento de algo que realmente necesitamos escribir es importante porque nos ayuda un poco a encontrar y ver que aquello sobre lo que realmente estamos escribiendo, ese es nuestro tema, sea el que sea. Porque fíjense que en el caso, ya hablo específicamente de la novela, ¿no? Ahora estamos hablando sobre novela. La novela tiene unas particularidades muy curiosas porque tiene una serie de cargas. Yo un momento saqué un libro que se llamaba El síndrome de Falcón y hablaba sobre un poco una lectura, mi lectura, sobre lo que yo veía que pasaba en la literatura ecuatoriana, ¿no? Entonces, porque yo me di cuenta que en determinado momento yo estaba queriendo escribir para satisfacer una idea que yo tenía de que había que escribir pues, sobre temas nacionales, cumplir una función social, una responsabilidad, que me parecen buenas intenciones. Pero claro, yo en esa época no me di cuenta que las buenas intenciones no necesariamente tienen que ir en una novela. O sea, si uno quiere hacer una labor social, pues ponte a hacer labor social, me explico. O sea, haz militancia, funda un partido político, sal a hacer una minga, lo que tú quieras, ¿no? Pero la novela no tiene una naturaleza que se pueda sujetar a eso. O sea, la escritura yo creo que tiene que responder realmente a cosas que nos afectan en un nivel bastante complejo. Es decir, no se trata solamente de hacer, porque si fuera el tema de estar contando los problemas, uno hace un diario y ya está. Entonces no es eso. Yo creo que tiene que ver con una necesidad real de un problema que uno quiere darle una forma, quiere trabajarlo para comunicarlo mejor, para recrear esa vivencia de la manera más completa posible. Ese reconocimiento es un proceso muy complicado, pero yo creo que en ese proceso de reconocimiento empieza a surgir la voz propia. Ese proceso de reconocimiento es la parte importante en la cual tenemos que aceptar lo que somos. Hay que aceptar lo que somos, es decir, de qué manera percibimos las cosas. Habría que definir qué es eso de lo que somos, ¿no? No es tanto el hecho de que uno diga, bueno, voy a contar pues, las historias de mi clase social. No necesariamente, no estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo decir que lo que tenemos que hacer es escribir a partir de nuestra experiencia personal. Entonces uno viene a la siguiente pregunta, y que es el gran problema para alguien que empieza a escribir. Bueno, ¿y qué me ha pasado a mí de interesante? Y siempre llegamos a la conclusión que en realidad no nos ha pasado nada interesante. Ya me gustaría que nos pasara una vida como la de, qué sé yo, MacGyver o cualquier personaje. Y entonces en realidad no. O sea, una vida como la de James Bond, no. O sea, en realidad tampoco va por ahí. La experiencia es un término muy complejo que tiene que ver inclusive con la experiencia leída. Leer es una experiencia. Esas horas que nosotros le entregamos a la lectura es una experiencia, no se puede anular de nosotros. La manera en la que hemos visto una película, que hemos visto una exposición, inclusive la manera en la que escuchamos una anécdota. Fíjense, uno de pronto dice, uno está en una reunión con unos amigos y de pronto uno escucha varias anécdotas, ¿no? Y de pronto uno escucha una y dice, ¿qué anécdota más interesante, ¿no? Sobre esto podría escribir, pero nos entra un poco de pudor. Uno dice, no, pero esta anécdota la contó fulanito, es de fulanito. Pues no es verdad, esa anécdota es de ustedes. Porque si se contaron varias y ustedes seleccionaron esa anécdota que a ustedes les llamó la atención,
esa anécdota que a ustedes les llamó la atención es de ustedes, porque precisamente tocó una fibra personal en que ustedes descubrieron la relevancia de esa historia. Entonces la experiencia, insisto, es un término muy complejo que no necesariamente tiene que ver con aventuras que nos hayan pasado. Entonces, una cosa que siempre, es una cosa como reincidente que escucho a muchos escritores cuando los entrevistan y le dicen, bueno, ¿y a usted le pasó lo que he escrito? Y casi siempre la respuesta es, ya me gustaría que me pasara lo que he escrito, ¿no? Entonces siempre se parte de una experiencia mínima, y lo que hacemos los escritores en realidad es o magnificar o tergiversar a partir de esa experiencia, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, hubo una película basada en una novela de John Fante que se llama Pregúntale al polvo, ¿no? Entonces hay un momento que es la historia de un joven escritor que llega a una ciudad de Estados Unidos y quiere colaborar con una revista de cuentos. Entonces se esfuerza, envía cuentos hasta que finalmente lo aceptan, ¿no? Entonces empieza a tener un carteo con el director de la revista y en determinado momento le pregunta con un poco más de confianza, ¿no? Y le dice, señor director, mire, es que yo me paso escribiendo todo el día, claro, y no puedo tener experiencias para escribir, ¿no? Entonces de pronto es un hombre, es un escritor, y dice, pero veo pasar una chica por ahí. Digo, entonces claro, pero estoy encerrado aquí, no puedo tener una experiencia, una historia de amor, ¿no? Entonces muy sabio el director le dice, mire, usted lo que tiene que hacer es, si está sentado, mire bien a esa chica y sobre eso invente cosas, exagere cosas. Esa es su experiencia. Esa es su experiencia. Entonces me llamó mucho eso la atención. Y eso creo que forma parte del proceso cognitivo del escritor. Yo creo mucho en esto, en el tema de la cognición, cómo vemos las cosas. Nuestras anécdotas y nuestras experiencias tienen que ver con cómo sentimos, cómo vemos, cómo olemos las cosas, cómo tocamos las cosas. Y a partir de eso se empieza pues a elaborar una masa un poco extraña, que poco a poco va cogiendo forma. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a las personas que empiezan a escribir es que no piensen que su texto les va a salir tal cual. O sea, es decir, que uno lo piensa y ya al momento de ir al papel únicamente hay que volcarlo. No, el proceso es con la pluma o con el teclado, como ustedes quieran. En ese momento es que la historia se empieza a perfilar. Hay otro punto más complicado todavía, que ya es el núcleo duro de la experiencia. Es decir, hay una cosa que yo, por ejemplo, una vez se lo conté en Buenos Aires. Me tocó una mesa con Leopoldo Brizuela, escritor argentino, y yo conté esta anécdota y él después comentó y dijo, bueno, es que a partir de lo que tú contaste me salió una novela, ¿no?, con la que ganó un premio, ¿no? Entonces lo reconoció públicamente, no me dio derechos, pero bueno. Entonces yo lo que decía era lo siguiente, miren, un núcleo duro, que no necesariamente significa que uno eso lo va a contar tal cual en un texto. Un núcleo duro es una experiencia tan dura para nosotros que ni siquiera nos atrevamos a contársela a nuestro mejor amigo. Entonces uno diría, a ver, si ni siquiera se lo vas a contar a tu mejor amigo, ¿cómo vas a escribir sobre eso? No se trata de eso. Se trata de que ese núcleo de esa experiencia dura esté latiendo siempre en nosotros y que nosotros alrededor de ello querramos darle como una especie de rodeo, pero sin perder ese núcleo de experiencia. No, inclusive sin llegar a contar ese núcleo de experiencia, pero rodearlo, girar en torno a ello, porque ese núcleo de experiencia está tocando todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema nervioso, y eso hace que las palabras que surjan alrededor de ese núcleo estén cargadas de una cosa que yo llamo una especie como de raíces. Son como raíces, o sea, no son palabras, no es cualquier palabra, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si de pronto vamos a imaginar un caso, ¿no? Imaginemos que la mamá de uno de ustedes se llama Abelarda, por decir alguna cosa, ¿no? El momento que ustedes ponen esa palabra en un papel, no es cualquier palabra, no es decir María o Josefa, es el nombre de su mamá. Y esa palabra traerá otras palabras. O sea, las palabras están como conectadas con raíces y que se van arrastrando poco a poco. Ese es el punto de arranque de un texto propio y una voz propia. Con esto no quiero decir que ponga el nombre de su mamá al personaje, pero quiero transmitir otra cosa. Es decir, esas palabras, hay una órbita, hay una constelación de palabras que si nosotros empezamos a escribirlas, ayudan a que vayan saliendo otras cosas. Fíjense que yo no estoy hablando de tramas, estoy hablando de palabras. Y a mí me llamó mucho la atención una vez le hacen una entrevista a Marguerite Duras, esta escritora francesa, y le preguntaba, Bernard Pivot le hace una entrevista, ¿no? Y le pregunta, ¿usted cómo hace cuando empieza a escribir? Y ella dice, yo cojo un papel y empiezo a colocar palabras. Y entre ellas empieza a hacer una constelación y poco a poco empieza a surgir lo que uno quiere escribir. O sea, yo una cosa que le rehuyo mucho es a la idea de la trama. Siempre la pregunta de cajón, de entrada es,
¿Cómo se hace una trama? Es dificilísimo. Es dificilísimo, o sea, para eso hay manuales de guión y todo eso ahí, ¿no? Yo no creo en ello, yo soy de los autores que siento que uno tiene que ir buscando poco a poco hasta ver cómo aparece ese tema sobre el que uno quiere escribir. Y después, cuando ya tengo mucho material escrito, que a veces es un material ripio o descartable, voy entendiendo el proceso de lo que es la escritura. O sea, necesito que haya Vargas Llosa lo llama magma. Él dice que tiene que haber una erupción, un magma inicial, para que después se vaya decantando la escritura. Yo no sé cuál será la técnica que trabajen en Kafka Escuela de Escritores, pero yo, por ejemplo, descreo de los guiones, de las escaletas. Descreo. A veces puede ayudar, y no digo que funcione para todos. Para mí las escaletas no funcionan. Pero vuelvo y digo, esto no es una regla. Hay autores a los que les sirve mucho hacer escaletas y estructuras. Entonces, y cada uno tiene un poco entender ese ritmo propio con ese proceso de escritura, ¿no? Entonces, es necesario esos recorridos previos, ¿no? Igual me pasó con Kazbek, igual me pasó con la nueva novela que se va a publicar. Entre ustedes hay uno que ya la leyó, está inédita todavía, pero el asunto es que, por ejemplo, yo terminé esta novela y originalmente mi proyecto era escribir 5 novelas más, para que fueran 6 en total, ¿no? Y total que empecé la siguiente y dije, bueno, va a ser un poco como Kazbek, una novela cortita, la haré en otros 3 meses. Ni hablar. O sea, no salió. Empecé a escribirla y me di cuenta que me estaba repitiendo. Entonces dije, no me convence. Entonces, sigamos más adelante. Entonces ahí me acordé de una cosa que decía un pintor francés, Jean Dubuffet. Dubuffet decía, a veces es importante dejar el cuadro que queremos pintar por el cuadro que está saliendo. Y eso es muy curioso. Esa operación entre dejar de crear aquello que uno se pone como objetivo por algo que está saliendo y uno saber escuchar lo que va saliendo es una operación importantísima para un escritor. O sea, empezar a escuchar lo que sale, aunque nosotros digamos, pero esto no es lo que yo quería escribir. Pero no es que sea algo que no querramos escribir, es que está surgiendo algo que somos nosotros mismos y que en el fondo es lo que en el fondo necesitamos escribir. No es que vino otro fantasma y nos coloca otra historia. No, esa historia es la nuestra. Entonces, ¿qué pasó? Que me hice caso y seguí avanzando y claro, ya se desbordó la novela, pasé las 100 páginas que tiene más o menos la extensión de esta novela, llegué a 200 y dije, ¿ya se terminó? No se terminó y seguí. Y bueno, total que resulta que en esta novela que ustedes han leído, que hablo de los libros de pequeño formato, terminé escribiendo una novela de 700 páginas. Entonces, otro proceso completamente distinto. Entonces, fíjense un poco lo que de alguna manera yo quería transmitirles, ¿no? Es que no es tanto una novela experimental que hay que planteársela explícitamente. Lo que hay que plantearse es experimentar la novela. Y la novela es una forma de experiencia. Tiene que ser una aventura. Hay otro gran estudioso francés, Jean Ricardou, que él dijo una cosa: no es tanto escribir una novela sobre una aventura, sino es la aventura de escribir una novela. En el fondo es lo mismo que estoy diciendo ahora, ¿no? Entonces de eso se trata. Y tenemos que estar dispuestos a correr esa aventura y gastar mucho papel, equivocarnos, saber escuchar esos personajes secundarios. Eso es una cosa que sí he aprendido yo. Uno escribe pensando en un personaje determinado y de pronto asoman secundarios, ¿no? Y de pronto hay un secundario que siempre tiene alguna cosa especial, que nosotros lo miramos hasta con desconfianza. Decimos, ¿por qué este personaje nos inquieta tanto, no? Y saber seguirlo y darle espacio, ¿no? Y eso es una cosa que me ha pasado. Muchos personajes secundarios míos los he sabido escuchar y después se vuelven protagonistas importantes de las novelas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco parte de lo que les puedo comentar del proceso de escritura y de lo que yo entiendo por novela experimental. Ahora, pasa una cosa curiosa también con la novela, porque a veces uno hace dicotomías que no son muy justas. Uno piensa, novelas convencionales y novelas experimentales, y las divide así radicalmente. También he llegado a comprender que no siempre es así. De hecho, la novela, una de las maravillas que tiene la novela, es que así como en una novela nosotros podemos poner a personajes antagonistas, esta condición binaria de la novela también nos muestra una cosa, que en la novela conviven las convenciones y las transgresiones. Les voy a poner, por ejemplo, 2 ejemplos de 2 novelas que considero que son grandes novelas experimentales de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, una es si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. No sé si la han leído, esta novela de Calvino, la recomiendo absolutamente. Y hay otra novela de Coetzee que se llama Diario de un mal año.
son novelas absolutamente experimentales. O sea, en Si una noche de invierno un viajero, se supone que es un lector que va leyendo inicios de novelas, pero que se le frustra porque coge una novela, lee el inicio y después las páginas están en blanco. Coge otra y después pierde la novela. Coge otra, entonces nunca termina de leer una novela. Entonces todo son inicios de historias, ¿no? Y en el caso de Diario de un mal año de Coetzee, es una historia muy interesante porque la página, mejor dicho, la escritura, la página está dividida como en 3 niveles. En la parte de arriba se reproducen los artículos del protagonista, que es un escritor, artículos de opinión. En la segunda parte es la narración del escritor que conoce a una chica en un edificio donde vive. Y la tercera parte es la versión de la chica que conoce al escritor. Entonces, muy experimental. De hecho, la novela genera un problema de cómo leer la novela. Porque uno dice, a ver, leo en esta página la parte del artículo, después la historia del hombre y después la historia de la mujer, o avanzo leyendo todos los artículos, pues toda la historia del hombre o toda la historia de la mujer, ¿no? Entonces te obliga a elegir una forma de lectura, un poco como Rayuela de Cortázar, ¿no? Pero estas 2 novelas muy experimentales repiten una convención de la novela, que es la historia de amor. ¿Por qué? Porque en Si una noche de invierno un viajero termina viendo la historia de amor entre un lector y una lectora. De hecho, ya les voy a contar al final se casan. ¿Y qué más convención que eso? O sea, todas las dificultades, hasta el colorín colorado, se casaron, fueron felices y comieron perdices. ¿Me explico? Esa es historia. Y en el caso de Diario de un mal año, el final no es tan feliz, pero existe finalmente esta cosa de la historia de una pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que siempre se decía, en una época cuando se hacían estas categorizaciones de la novela, decían, no, es que la novela es importante porque son historias de amor? Tiene una razón de ser, tiene una razón de ser. Entonces, así como la novela permite posiciones contrarias, la historia de amor representa eso, 2 mundos que se encuentran. Siempre hay una condición binaria. Y ustedes me dirán, ¿pero qué historia de amor hay en el Quijote? La de Don Quijote y Dulcinea. No, la historia de amor es la de Don Quijote y Sancho Panza. Y a través de ellos se va desarrollando toda la novela. Siempre hay una condición binaria en las novelas. Siempre la van a encontrar. Es una convención que va atravesando todas las novelas. Y esa es la maravilla de la novela, ¿no? Por eso se dice siempre que la novela es ambigua, porque la novela permite que haya 2 miradas y nunca se decanta por una sola. Entonces, fíjense de qué manera la novela permite que haya por una parte una cuota de experimentación y por otra parte una convención que está en su propia naturaleza. Entonces no hay que sentirse un poco, a veces uno se desespera porque uno dice, es que yo quisiera hacer una novela experimental como Foster Wallace o como tantos autores, ¿no? Yo quisiera ser el Pavik de la literatura ecuatoriana. No, tranquilos, o sea, es decir, se puede experimentar y hay que experimentar, pero también hay que tener presente que existen ciertas líneas de fuerza en la novela que siempre se van a repetir. Entonces, hay que tratar de encontrar equilibrio. Yo creo mucho en aquellas novelas experimentales que no lo parecen. O sea, novelas que uno las lee y dice, pero esta novela está súper bien escrita, ordenadita, pero resulta que no. Tienen bombas de riesgo. Es decir, y que dan la apariencia que no son problemáticas, pero sí son muy problemáticas. Y a veces, por ejemplo, hay novelas en las que hay muchos juegos de grafismos y páginas dislocadas y fragmentariedad, y a la hora de la hora resulta que no son tan experimentales. ¿Me explico? Entonces, ese es un equilibrio que hay que saber encontrar. Y vuelvo y digo, no se escribe una novela por la voluntad de la forma de escribir algo experimental o no experimental. Se escribe a partir de la necesidad de la historia que nosotros queremos contar. Entonces, ese punto es decisivo, ¿no? Es decir, esa forma surge como surge el calor del fuego. Es decir, es necesario prender un fuego para que ese calor le vaya dando la forma a lo que uno escribe. Eso creo que lo decía Flaubert, ¿no?